El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, como siempre. Marina abrió los ojos, incluso antes de que el sonido estridente llenara la minúscula habitación. Su cuerpo ya se había acostumbrado a aquella rutina implacable, como si un reloj interno le alertara de que no había tiempo que perder. Apagó el aparato con un movimiento rápido y se sentó al borde de la cama estrecha, frotándose el rostro con las manos. La fatiga le pesaba en los hombros, pero no había espacio para la debilidad. Nunca lo hubo. A sus 24 años, Marina cargaba con una responsabilidad que muchos tardarían décadas en comprender. Desde que su padre se fue, hacía 3 años, la vida de la familia se había desmoronado como un castillo de naipes. Joaquín era albañil, un hombre de manos callosas y corazón generoso, conocido en todo el barrio de Palermo, en Buenos Aires, por su inquebrantable honestidad. Nunca tuvo mucho, pero lo poco que ganaba lo administraba con dignidad. Cuando lo inesperado sucedió, dejando solo un vacío inmenso y cuentas acumuladas, Marina tuvo que crecer de la noche a la mañana. Su madre, Carmen, siempre fue una mujer delicada, pero tras la partida de Joaquín su salud empeoró drásticamente. Lo que comenzó como tristeza profunda se transformó en una condición médica seria que exigía acompañamiento constante, medicamentos caros y a veces internaciones. Marina asumió todo sola. Trabajó en panaderías, cafeterías, hizo limpiezas en casas de familia, aceptó cualquier oportunidad que pagara lo suficiente para mantener el techo sobre sus cabezas y asegurar que su madre recibiera los cuidados necesarios. Se levantó, caminó hasta el baño compartido del pequeño apartamento alquilado y se lavó el rostro con agua fría. El espejo reflejaba a una joven de rasgos delicados, ojos castaños profundos y cabello oscuro recogido en un sencillo moño. No había tiempo para la vanidad. Marina se vistió con el uniforme que había planchado la noche anterior, una blusa blanca impecable y una falda negra modesta, y salió sin hacer ruido para no despertar a su madre. Las calles de Buenos Aires aún estaban oscuras cuando tomó el primer autobús del día. El trayecto hasta Recoleta duraba casi 2 horas, atravesando la ciudad dormida. Marina apoyó la cabeza en la ventana empañada y dejó que sus pensamientos vagaran. Pensaba en su padre, en las historias que él contaba sobre honestidad y trabajo duro, en la forma en que nunca se quejaba, incluso cuando regresaba a casa cubierto de polvo de cemento y con los músculos adoloridos. Joaquín siempre decía que la dignidad de un hombre no estaba en lo que poseía, sino en lo que construía con sus propias manos. El Hotel Mirador Imperial era una joya arquitectónica escondida en una de las colinas más exclusivas de Recoleta. Construido a principios del siglo XX, el edificio histórico había sido restaurado recientemente y transformado en un refugio ultralujoso para magnates, celebridades internacionales y miembros de la alta sociedad. Marina aún recordaba el día en que recibió la llamada informándole que había sido seleccionada para trabajar como camarera. La vacante surgió a través de una conocida de su madre, y Marina aprovechó la oportunidad con ambas manos. El salario era mejor que cualquier cosa que ella hubiera recibido, y existía la posibilidad de propinas generosas. Sin embargo, trabajar en el Mirador Imperial era intimidante. Desde el primer día, Marina sintió el peso de la diferencia de clases. Los huéspedes circulaban por los pasillos con ropa que costaba más de lo que ella ganaba en un año entero. Las conversaciones eran en inglés, francés, alemán, idiomas que ella reconocía pero no comprendía. El mármol italiano del suelo brillaba bajo candelabros de cristal y cada detalle del hotel exhalaba una opulencia que parecía de otro mundo. Marina aprendió rápidamente a mantener la cabeza baja, a sonreír educadamente y a ejecutar sus tareas con silenciosa perfección. La invisibilidad era la mejor estrategia. La propiedad pertenecía a un hombre llamado Vicente Tavares, un magnate inmobiliario de 70 años que rara vez era visto. Vivía recluido en los pisos superiores del hotel, gestionando sus negocios a través de asistentes y abogados. Las empleadas más antiguas susurraban historias sobre él. Decían que Vicente era despiadado en los negocios,
que había construido su imperio sin mirar atrás, que era frío como el hielo. Decían también que nunca se casó, nunca tuvo hijos, y que vivía solo en un mundo de lujo vacío. A Marina no le importaban los chismes. Estaba allí para trabajar, ganar su dinero y volver a casa. En los primeros meses todo transcurrió como se esperaba. Servía desayunos en los jardines, atendía a los huéspedes en las áreas comunes y, ocasionalmente, organizaba bandejas para el servicio de habitaciones. Jamás había subido a los pisos privados. Esa área era territorio exclusivo de la jefa de limpieza, doña Irene, una mujer de 60 años con cabellos grises recogidos en un moño severo y una expresión que no toleraba errores. Fue una mañana de otoño, cuando el cielo sobre Buenos Aires estaba cubierto por nubes pesadas y el aire tenía un frescor inusual que todo cambió. Marina estaba preparando las mesas del desayuno cuando doña Irene apareció apurada en la cocina. 2 empleadas habían faltado y había una enorme lista de tareas por cumplir. La jefa de limpieza miró a su alrededor, su mirada posándose sobre Marina. «Tú», ordenó doña Irene con su voz ronca, «necesito que le lleves el desayuno al señor Vicente a su oficina particular. Ahora». Marina sintió un escalofrío en la espalda. Nadie subía allí. Era una regla no escrita, pero conocida por todos. La oficina de Vicente Tavares era su santuario, un lugar donde solo él y unos pocos elegidos tenían permiso para entrar. Pero ella no tenía elección. Doña Irene no aceptaba vacilaciones. «Sí, señora», respondió Marina, tragándose la ansiedad. La bandeja fue preparada con precisión impecable. Café expreso, pan francés aún caliente, mermelada de frutos rojos importados, quesos finos y frutas frescas cortadas en formas artísticas. Marina sostuvo la bandeja con cuidado y siguió las instrucciones de doña Irene, subiendo por el ascensor de servicio hasta el último piso. El pasillo era silencioso, revestido con papel tapiz en tonos dorados e iluminado por apliques de bronce. Sus pasos eran amortiguados por la alfombra persa que cubría el suelo. Se detuvo frente a la doble puerta de caoba tallada. Su corazón latía más rápido de lo que debería. Marina respiró hondo, equilibró la bandeja en una mano y golpeó suavemente la puerta. Silencio. Esperó unos segundos y, al no oír respuesta, giró la manilla dorada y empujó la puerta lentamente. La oficina era magnífica y opresora al mismo tiempo. Estanterías de madera oscura cubrían las paredes, repletas de libros encuadernados en cuero. Una enorme alfombra persa ocupaba el centro del ambiente, y una mesa de jacarandá macizo dominaba el espacio, rodeada por sillones de cuero marrón. Las ventanas altas ofrecían una vista panorámica del mar, pero las pesadas cortinas estaban parcialmente cerradas, dejando la sala en penumbra. El aire olía a madera antigua, puros y algo indefinible que Marina identificó como poder. Entró despacio, buscando un lugar adecuado para dejar la bandeja. Fue entonces cuando sus ojos se sintieron atraídos por la pared detrás de la mesa principal. Allí, en absoluto destaque, colgaba un retrato al óleo de proporciones impresionantes. El marco era de madera dorada, trabajado con detalles barrocos, y la pintura retrataba a un hombre de mediana edad, vestido con un impecable traje de lino beige. Estaba sentado en un sillón, con una postura erguida y confiada, la mirada fija en algún punto distante. Pero no fue la composición de la obra lo que hizo que el corazón de Marina se detuviera. Fue el rostro. El hombre del cuadro tenía el rostro exacto, absolutamente idéntico al de Joaquín, su padre. Marina dejó escapar un sonido ahogado, algo entre un suspiro y un gemido de shock. La bandeja tembló en sus manos. Dio un paso adelante, luego otro, incapaz de apartar la mirada. Cada detalle estaba allí. La línea fuerte de la mandíbula, la nariz recta, los labios finos, los ojos castaños profundos que parecían ver a través de las personas. Y encima de la ceja izquierda, allí estaba, la pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. Joaquín tenía la misma marca. Marina había besado esa marca 1000 veces cuando era niña, jugando a contar las estrellas en el rostro de su padre. Pero aquello no tenía sentido, ningún sentido.
Joaquín era albañil, vivía de alquiler en un apartamento modesto, conducía un viejo coche popular que se averiaba constantemente, usaba ropa sencilla comprada en tiendas de barrio. Nunca mencionó tener parientes ricos, nunca habló de una vida anterior diferente. ¿Cómo era posible que un retrato suyo, pintado con la elegancia de un aristócrata, estuviera colgado en la oficina del hombre más poderoso de Buenos Aires? Marina sintió que sus piernas flaqueaban. Dio un paso más, como si acercarse al cuadro pudiera revelar alguna diferencia, algún detalle que explicara aquella imposibilidad. Pero cuanto más miraba, más segura estaba. Ese era su padre, o alguien absolutamente idéntico a él. El sonido de porcelana al estallar cortó el silencio como un grito. Marina miró hacia abajo y vio los trozos de la taza de café esparcidos por la alfombra persa, la mancha oscura del líquido extendiéndose rápidamente. Había soltado la bandeja sin darse cuenta, hipnotizada por el retrato imposible. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la oficina se abrió con fuerza. Vicente Tavares entró, su presencia llenando el ambiente inmediatamente. Era alto, delgado, con cabellos grises peinados hacia atrás y un rostro marcado por arrugas profundas que contaban historias de décadas. Vestía un impecable traje gris oscuro y sus ojos azules helados se dirigieron primero a los trozos en el suelo, luego a Marina. «¿Qué crees que estás haciendo?», comenzó a decir Vicente, su voz cargada de irritación controlada, pero entonces se detuvo. Sus ojos encontraron los de Marina y algo cambió en su expresión. La furia se disolvió, reemplazada por algo que Marina no pudo identificar de inmediato. Era reconocimiento, asombro, quizás incluso miedo. Vicente dio un paso adelante, estudiando el rostro de la joven con una intensidad perturbadora. Su respiración se volvió irregular. Miró el cuadro, luego de nuevo a Marina, y su piel ya pálida se puso aún más blanca. Marina encontró su voz, aunque salió temblorosa y baja. «¿Por qué el señor tiene un cuadro de mi padre?». Las palabras resonaron en la oficina silenciosa. Vicente Tavares se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un puñetazo invisible en el estómago. Se apoyó en el borde de la mesa de jacarandá, sus dedos aferrándose a la madera con fuerza. «Él no es tu padre», susurró Vicente, y su voz estaba cargada de una emoción cruda que no combinaba con la imagen de hombre frío que todos conocían. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos azules. «Él es mi hermano gemelo». El mundo de Marina dio un giro. Marina no podía respirar bien. Las palabras de Vicente resonaban en su mente como una campana fúnebre. Hermano gemelo. Esas dos palabras sencillas desmoronaban todo lo que ella creía saber sobre su propia historia, sobre su padre, sobre su familia. Sintió que sus piernas cedían y tuvo que agarrarse al borde de un sillón de cuero para no caer. Vicente Tavares, el magnate, implacable que comandaba un imperio multimillonario, estaba parado frente a ella con lágrimas cayendo por su rostro arrugado. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de segundos. Su postura siempre erguida estaba encorvada, como si el peso de décadas de secretos finalmente se hubiera vuelto insoportable. «Siéntate, por favor», dijo con voz ronca, señalando uno de los sillones. Marina obedeció mecánicamente, aún en estado de shock. Vicente caminó hasta un bar de madera en el rincón de la sala y sirvió 2 vasos de agua. Le entregó uno a ella y bebió el otro de un trago, como si fuera algo mucho más fuerte. El silencio que siguió era denso, cargado de preguntas no formuladas y verdades aún no reveladas. Marina sostenía el vaso con ambas manos, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Vicente volvió detrás de la mesa y se sentó pesadamente en su silla de cuero, como un rey cansado en su trono. «Te pareces mucho a él», dijo Vicente finalmente, con la mirada fija en Marina. «Y a ella también. Tu madre. Carmen, ¿verdad?». Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo conoce a mi madre?». Vicente suspiró profundamente, pasándose las manos por el rostro. «Nunca la conocí personalmente, pero sé quién es.
Siempre lo supe. Esto no tiene ningún sentido, Marina logró decir, su voz cobrando fuerza. Mi padre nunca mencionó tener un hermano. Nunca. Él era albañil, trabajaba en obras, vivía en un apartamento sencillo. Él nunca habló de tener familia aparte de nosotros. Es porque él no quería que lo supieras, respondió Vicente, y había un dolor genuino en su voz. Porque contar esa historia significaría revivir la peor traición de su vida. La traición que yo cometí. Marina sintió que la ira comenzaba a hervir dentro de ella, mezclada con confusión. ¿Traición? ¿Qué traición? Usted necesita explicarme ahora. Tengo derecho a saber. Vicente asintió con la cabeza, cerrando los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para sumergirse en un pasado que había intentado enterrar. Cuando abrió los ojos de nuevo, había una triste determinación en ellos. Te lo contaré todo, dijo, pero es una historia larga y dolorosa, y cuando termine, entenderás por qué Joaquín eligió el silencio. Se levantó y caminó hasta el cuadro, quedándose de pie a su lado mirando el rostro pintado de su hermano. Nacimos aquí, en esta propiedad. Antes de ser un hotel, esta era la residencia de la familia Tavares. Mi padre, tu abuelo Enrique Tavares, era dueño de una de las mayores constructoras de Buenos Aires. Construyó edificios, puentes, carreteras. Era un hombre poderoso, temido y respetado. Y era también un hombre extremadamente tradicional y rígido. Marina escuchaba en silencio, cada palabra pintando un cuadro completamente diferente de la infancia que ella había imaginado para su padre. Joaquín y yo éramos inseparables, continuó Vicente, su voz cargada de nostalgia. Gemelos idénticos. La gente no podía diferenciarnos. Jugábamos juntos, estudiábamos juntos, soñábamos juntos. Él era más valiente que yo, más sincero, más puro. Yo era el calculador, el que pensaba en las consecuencias. Nuestro padre siempre dijo que yo sería el empresario y Joaquín sería el ingeniero. Todo estaba planeado para que asumiéramos la empresa juntos. Hizo una pausa y Marina vio sus manos temblar ligeramente. Entonces llegaron los 20 años. Joaquín se enamoró. Marina sintió que su corazón se oprimía. Se enamoró de mi madre. Sí, confirmó Vicente. Carmen era hija de un carpintero que trabajaba en una de las obras de mi padre. Tenía 18 años, era hermosa, dulce, pero venía de una familia humilde. Joaquín la conoció cuando fue a visitar una construcción. Volvió a casa ese día completamente transformado. Nunca había visto a mi hermano así. Estaba realmente enamorado. Y su padre no lo aceptó, dijo Marina, comenzando a entender la tragedia que estaba por venir. No lo aceptó en absoluto, confirmó Vicente volviendo a sentarse. Mi padre era un hombre obsesionado con el estatus social, con el linaje, con mantener el nombre Tavares entre la élite. Cuando Joaquín confesó que estaba saliendo con la hija de un carpintero y que pretendía casarse con ella, Enrique explotó. Hubo gritos, amenazas, puertas golpeándose. Fue terrible. Marina sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus propios ojos, imaginando a su padre joven, enamorado, enfrentando aquella tormenta. Mi padre dio un ultimátum, continuó Vicente, su voz haciéndose más baja. Nos reunió a los dos en la oficina, en esta misma sala donde estamos ahora. Dijo que teníamos que elegir, o seguíamos las reglas de la familia, nos casábamos con señoritas de familias apropiadas, asumíamos los negocios y manteníamos la fortuna, o elegíamos nuestros propios caminos y seríamos desheredados por completo, sin un centavo, sin nombre, sin familia. ¿Y qué pasó?, preguntó Marina, aunque ya sabía la respuesta. Joaquín eligió el amor, dijo Vicente simplemente. Miró a mi padre y dijo que prefería ser pobre y libre que rico y aprisionado. Dijo que Carmen valía más que todos los inmuebles de Buenos Aires juntos. Nuestro padre se puso rojo de ira. Gritó que era una decepción, que estaba tirando todo por la borda por una chica cualquiera. Marina sintió que la ira ardía en su pecho. Mi madre no era una chica cualquiera. Lo sé ahora, dijo Vicente rápidamente.
Pero en aquel entonces yo tenía 20 años y estaba aterrorizado. Aterrorizado de perderlo todo, aterrorizado de decepcionar a mi padre, aterrorizado de enfrentar el mundo sin la seguridad de la fortuna familiar. Se detuvo, y Marina vio que nuevas lágrimas caían por el rostro del hombre. Y entonces llegó el momento que me atormenta desde hace 50 años. Vicente se levantó de nuevo, caminando hasta la ventana, de espaldas a Marina. Joaquín estaba a punto de irse de casa. Solo tenía una mochila con algo de ropa. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y me miró. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Me estaba pidiendo que fuera con él. No necesariamente que lo abandonara todo, sino que lo apoyara, que dijera que estaba de su lado, que le mostrara a nuestro padre que los hermanos permanecen juntos, pase lo que pase. La voz de Vicente se quebró. Y yo bajé la cabeza, desvié la mirada. Elegí la seguridad, el dinero, la aprobación de mi padre. Dejé que mi hermano se fuera solo esa noche lluviosa. Lo último que vi fue él abriendo la puerta principal y desapareciendo en la tormenta. Mi padre dijo que nunca más deberíamos mencionar el nombre de Joaquín, que estaba perdido para nosotros, y yo acepté. Simplemente acepté. Marina estaba llorando abiertamente ahora. Intentó imaginar a su padre, a los 20 años, solo bajo la lluvia, habiendo perdido no solo su fortuna y familia, sino también el apoyo de su hermano gemelo, su otra mitad. Pero la historia no termina ahí, dijo Vicente, volviéndose hacia Marina. Porque soy un cobarde, pero no pude olvidar a mi hermano. Monitoreé su vida durante todos estos años. Caminó hasta la mesa y abrió un cajón inferior. De dentro, sacó una caja de madera pulida. La puso sobre la mesa y la abrió, revelando decenas de fotografías. Marina se levantó y se acercó, sus piernas aún temblorosas. Las fotos estaban organizadas cronológicamente. Marina vio a su padre joven, vistiendo un traje sencillo junto a su madre, con un vestido blanco modesto, frente a un pequeño registro civil. La foto de la boda. Vio fotos de Joaquín trabajando en obras, sudoroso y sonriendo. Vio fotos de cuando ella misma era bebé, siendo cargada por su padre en brazos. Vio su primera ida a la escuela, su 10º cumpleaños, su graduación de la escuela secundaria. ¿Cómo consiguió estas fotos?, susurró Marina pasando los dedos sobre las imágenes. Detectives privados, admitió Vicente, y había vergüenza en su voz. Durante años, contraté a personas para seguir a Joaquín discretamente, tomar fotos, mantenerme informado. Necesitaba saber que estaba bien. Era la única forma que tenía de seguir sintiéndome conectado a él. Marina no sabía si sentía consuelo o repulsa por aquella confesión. Era una invasión de privacidad, pero también era una demostración de que, de alguna manera retorcida, Vicente nunca había realmente dejado a su hermano atrás. Entonces Vicente dijo algo que hizo que la sangre de Marina se helara. Y hay más, algo que necesitas saber, algo que me corroe hasta hoy. Tomó una carpeta gruesa y la abrió sobre la mesa. Eran documentos, contratos, hojas de cálculo. Mientras mi constructora crecía, mientras expandía los negocios de mi padre y construía mi propio imperio, contrataba equipos de albañiles de diferentes contratistas para hacer el trabajo. Una de esas contratistas era donde Joaquín trabajaba. Marina sintió que le faltaba el aire en los pulmones. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que tu padre, con sus manos callosas, ayudó a construir varios de los edificios y hoteles que forman mi fortuna, dijo Vicente, y su voz estaba cargada de amarga ironía. El hombre que fue desheredado por elegir el amor, acabó construyendo, ladrillo a ladrillo, el imperio que había rechazado. Él levantó mi riqueza sin nunca pedir nada a cambio, sin siquiera saber que estaba trabajando para mí. Marina se cubrió la boca con las manos, sollozando. La injusticia de aquello era devastadora. Su padre, trabajando bajo el sol abrasador, cargando sacos de cemento, subiendo andamios, todo para construir literalmente la fortuna del hermano que lo había abandonado. Descubrí esto años después, continuó Vicente, cuando crucé los nombres de los trabajadores con las obras.
Cuando vi el nombre Joaquín Tavares en las listas, lo supe y no hice nada. No lo busqué, no le ofrecí ayuda, no intenté reconectarlo con la familia. Seguí la orden de mi padre incluso después de que él se fue. Pero hubo una vez, dijo Vicente, su voz volviéndose aún más baja, una única vez que lo intenté. Tiró de otra silla y se sentó pesadamente, como si ese recuerdo particular fuera el más difícil de todos. Esto fue hace unos 10 años. Mi padre ya había fallecido. Estaba conduciendo por un área en construcción, una de mis propiedades, cuando vi a un equipo de albañiles trabajando. Y entonces lo vi. Joaquín. Estaba sucio de cemento, pero lo reconocí inmediatamente. Era como mirarse en el espejo, solo que su versión era más honesta, más pura. ¿Qué hizo?, preguntó Marina. Vicente miró sus propias manos, como si cargaran la culpa de décadas. Detuve el coche al otro lado de la valla de alambre que separaba la calle de la obra. Me quedé allí sentado, observándolo trabajar. Joaquín estaba mezclando cemento, con la espalda encorvada por el esfuerzo, pero había algo en su postura que aún emanaba dignidad. No solo estaba haciendo un trabajo, estaba construyendo algo con sus propias manos, y había orgullo en ello. Marina escuchaba en absoluto silencio, apenas logrando respirar, imaginando aquel momento de encuentro silencioso entre los hermanos separados por el tiempo y las elecciones. Entonces me vio, continuó Vicente, con la voz embargada. Joaquín levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron a través de aquella valla. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Yo estaba en mi coche importado, usando un traje que costaba su salario de un año entero. Él estaba cubierto de polvo y sudor. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi que me reconoció inmediatamente. No solo me reconoció, me vio por completo. Vio al hombre vacío en el que me había convertido. ¿Y qué hizo?, preguntó Marina, su voz apenas un susurro. No vino corriendo. No gritó mi nombre. No pidió dinero, ni ayuda, ni explicaciones, dijo Vicente, y había admiración mezclada con dolor en su voz. Simplemente asintió con la cabeza. Un gesto simple, casi imperceptible. Fue un gesto de reconocimiento, de paz, pero también de despedida. Como si dijera que la vida que había elegido era suficiente, que no necesitaba nada que yo pudiera ofrecer. Y entonces volvió al trabajo. Simplemente volvió al trabajo, como si yo fuera solo un coche más pasando por la calle. Marina sintió un orgullo inmenso por su padre, mezclado con una profunda tristeza. Ese era Joaquín, un hombre que había elegido sus principios por encima de todo y nunca se arrepintió, incluso cuando la vida fue dura, incluso cuando podría haber pedido ayuda a su hermano rico. Aquel momento me destruyó, confesó Vicente limpiándose las lágrimas que seguían cayendo. Me di cuenta de que Joaquín había ganado, no en los negocios, no en riqueza material, sino en la vida. Tenía una familia que lo amaba, un trabajo que le daba propósito y una paz interior que yo nunca pude encontrar. Tenía miles de millones y estaba completamente solo. Marina miró alrededor de la lujosa oficina, viéndola ahora con otros ojos. No era un símbolo de éxito, era una prisión dorada. Vicente se levantó y caminó de nuevo hasta el cuadro. Mandé pintar este retrato unos años después de aquel encuentro. Usé fotos antiguas que tenía de él. Lo puse aquí para recordarme todos los días lo que perdí, al hermano que abandoné, al hombre que podría haber sido si hubiera tenido una 10ª parte de su valentía. ¿Por qué nunca lo buscó de nuevo?, le preguntó Marina. ¿Por qué nunca intentó arreglar las cosas? Porque no merecía su perdón, respondió Vicente simplemente. Y porque temía que me rechazara, y yo no soportaría ese rechazo. Era más fácil vivir con la culpa distante que enfrentar la verdad de frente. Entonces continué mi vida vacía, acumulando dinero que no me traía felicidad, construyendo un imperio que no tenía a nadie para heredar. Se giró hacia Marina, y había algo diferente en sus ojos ahora, una determinación naciendo del dolor. Pero entonces apareciste aquí hoy, tú, la hija de Joaquín,
Tú que tienes sus ojos y su dignidad, y veo una oportunidad que pensé que nunca tendría. Marina sintió un escalofrío. ¿Una oportunidad de qué? Una oportunidad de arreglar, aunque sea parcialmente, el error que cometí hace 50 años, dijo Vicente, volviendo a su silla. Marina, necesitas saber algo importante. No tengo familia, nunca me casé, nunca tuve hijos. Pasé mi vida construyendo una fortuna que cuando yo me vaya no tendrá a nadie para recibirla. Todo esto aquí, gesticuló alrededor, esta propiedad, los edificios, las empresas, las cuentas bancarias, todo irá a nadie. Marina sintió hacia dónde iba aquella conversación y su corazón comenzó a latir más rápido. Eres la hija de Joaquín, continuó. Vicente, eres la única familia que tengo, aunque no nos conozcamos. Llevas la sangre de los Tavares, llevas la dignidad que tu padre siempre tuvo, y quiero, si aceptas, transferirte todo a ti. Quiero hacerte mi única heredera. Marina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se levantó abruptamente de la silla, dando unos pasos hacia atrás. No, no, esto no puede estar pasando. Usted no puede simplemente aparecer en mi vida, contar toda esta historia y pensar que puede arreglar 50 años de abandono con dinero. Vicente no pareció sorprendido por la reacción. No estoy intentando arreglar nada con dinero, Marina. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar asegurar que tengas un futuro mejor, que tu madre tenga los cuidados médicos que necesita, que no tengas que trabajar en turnos dobles para sobrevivir. ¿Cómo sabe usted sobre eso?, preguntó Marina sintiéndose invadida. Porque también he estado siguiendo tu vida, admitió Vicente. Después de que Joaquín se fue, empecé a monitorearte a ti y a Carmen. Sé sobre las deudas, sobre sus problemas de salud, sobre tus 3 empleos. Sé cuánto has luchado. Marina sintió que la ira ardía en su pecho. Entonces, ¿usted sabía que estábamos pasando dificultades y no hizo nada? Solo se quedó observando de lejos, desde su castillo de lujo, mientras yo me mataba de trabajar para pagar las cuentas. Vicente bajó la cabeza. Sí, y eso me convierte en un hombre terrible, pero temía que si aparecía ofreciendo ayuda me rechazaras, así como temí el rechazo de Joaquín. Soy un cobarde, Marina, siempre lo he sido, pero hoy, contigo aquí, no puedo seguir siendo cobarde. Marina estaba temblando, emociones conflictivas desgarrándola por dentro. Parte de ella quería salir corriendo de aquella oficina, volver a su vida sencilla pero honesta, olvidar todo lo que había oído. Otra parte de ella pensaba en su madre, en los medicamentos caros que necesitaba, en las consultas médicas que tenían que posponerse por falta de dinero, en las noches en que Marina lloraba de agotamiento en el baño para que Carmen no la oyera. Necesito tiempo, dijo Marina finalmente. Esto es demasiado. Acaba de desmantelar toda mi vida, toda la historia que conocía sobre mi familia. No puedo simplemente aceptar una fortuna solo porque usted se siente culpable. Lo entiendo, dijo Vicente, y respeto tu decisión. Pero por favor, piensa en lo siguiente. Este dinero fue construido en gran parte por el trabajo de tu padre. Él literalmente puso los ladrillos que se transformaron en mi fortuna. De cierta forma, parte de esto ya es suyo. Ya es tuyo. No sería aceptar caridad. Sería aceptar lo que es de derecho. Marina negó con la cabeza, aún procesando todo. Necesito irme. Necesito pensar. Necesito hablar con mi madre. Carmen no sabe nada de esto, ¿verdad?, preguntó Vicente. Mi padre nunca le contó nada sobre su familia. Ella sabe que él venía de una familia que lo rechazó, pero no los detalles. Él protegía ese secreto como si nos protegiera a nosotros del veneno del pasado. Tenía razón al protegerlas, dijo Vicente suavemente, pero ahora tú sabes la verdad, y te corresponde a ti decidir qué hacer con ella. Marina caminó hacia la puerta, sus piernas aún temblorosas. Antes de salir, se giró una última vez. Una pregunta. ¿Usted realmente amaba a su hermano? Vicente la miró con ojos rojos de tanto llorar. Él era la mejor parte de mí, la mitad que perdí cuando tomé la decisión equivocada.
Y pasé cada día de los últimos 50 años arrepintiéndome. Marina asintió con la cabeza y salió de la oficina, cerrando la puerta tras de sí. Bajó por el ascensor de servicio en estado de shock, atravesó los lujosos pasillos del hotel como un fantasma y salió por la puerta trasera. El aire fresco de otoño golpeó su rostro, pero apenas lo sintió. Caminó hasta la parada del autobús y se sentó en el banco de plástico, poniendo la cabeza entre las manos. Durante todo el trayecto de vuelta a Palermo, Marina miró por la ventana, sin realmente ver nada. Su mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos y emociones. Pensaba en su padre, en el hombre que había cargado aquel secreto enorme durante toda la vida. Pensaba en cómo él nunca se quejó, nunca mostró amargura, nunca dejó que el rechazo de la familia lo transformara en alguien duro. Joaquín había elegido el amor y la dignidad, y vivió de acuerdo con esa elección hasta su último día. Cuando Marina llegó al apartamento, ya era de noche. Carmen estaba sentada en la pequeña sala, viendo un programa de televisión. Al ver a su hija entrar, sonrió, pero la sonrisa desapareció cuando vio la expresión en el rostro de Marina. «Mi hija, ¿qué pasó?», preguntó Carmen, levantándose con dificultad. Marina se sentó junto a su madre en el sofá desgastado y le tomó las manos. «Mamá, necesito contarte algo que descubrí hoy. Sobre papá». Carmen palideció. «¿Sobre tu padre? ¿Qué descubriste?». Y entonces Marina contó todo. La historia de los hermanos gemelos, la familia rica, el ultimátum, la elección de Joaquín, el abandono de Vicente, las fotografías escondidas, el encuentro silencioso en la obra, el retrato en la oficina. Lo contó todo mientras Carmen escuchaba en absoluto silencio, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Cuando Marina terminó, Carmen permaneció en silencio por un largo tiempo. Finalmente habló, su voz débil pero firme. «Siempre supe que había algo en tu padre, una tristeza antigua que él llevaba. Nunca quiso hablar de eso, y yo respeté su silencio. Pero ahora todo tiene sentido. Mamá, Vicente quiere dejarme todo, toda su fortuna». «Dice que soy la única heredera», dijo Marina. «¿Qué hago? ¿Cómo puedo aceptar dinero de este hombre que abandonó a mi padre?». Carmen apretó las manos de su hija. «Joaquín siempre me dijo una cosa, Marina. Él decía que no se sentía orgulloso de ser pobre. Él se sentía orgulloso de ser libre, de haber tomado sus propias decisiones, de haber vivido de acuerdo con sus valores. El dinero no es bueno ni malo, es solo una herramienta. Lo que importa es la mano que sostiene esa herramienta y lo que hace con ella». Marina miró a su madre, viendo sabiduría en aquellos ojos cansados. Los días que siguieron fueron los más difíciles en la vida de Marina. Ella continuó yendo a trabajar al Hotel Mirador Imperial, pero todo había cambiado. Cada pasillo por donde pasaba, cada pieza de mobiliario lujoso, cada huésped rico que atendía, parecía ahora cargado de un significado diferente. Ella sabía que aquel imperio había sido construido en parte por las manos callosas de su padre. Sabía que Vicente Tavares estaba allí, en los pisos superiores, cargando 50 años de arrepentimiento. No se encontraron de nuevo en esos primeros días. Marina evitaba los pisos superiores y Vicente respetaba su espacio, pero ella sabía que él estaba esperando una respuesta, esperando saber si Marina aceptaría la herencia o si lo rechazaría, así como Joaquín lo había hecho décadas atrás. Marina pasaba las noches en vela, mirando el techo de la pequeña habitación, oyendo los sonidos de la ciudad que nunca dormía fuera de la ventana. Pensaba en todas las posibilidades. Si aceptaba la fortuna, su madre podría tener los mejores tratamientos médicos del país. Ya no tendrían que preocuparse por las cuentas atrasadas o la comida a fin de mes. Marina podría volver a estudiar, quizás hacer la universidad que siempre soñó pero nunca pudo pagar. Pero había un peso abrumador en esa idea. Aceptar aquel dinero parecía una traición a la memoria de su padre. Joaquín había rechazado aquella vida. Había elegido la simplicidad y la dignidad sobre la riqueza. Él había construido una vida honesta con sus propias manos. ¿Cómo podría Marina simplemente aceptar lo que él había rechazado? ¿No estaría ella diciendo que su elección fue equivocada,
que él debería haberse quedado con la familia rica. Una tarde lluviosa, Marina decidió buscar a alguien que quizás pudiera ayudarla a encontrar claridad. Tomó 2 autobuses hasta un barrio distante, donde vivía Severino, un antiguo compañero de trabajo de su padre. Severino había sido maestro de obras durante décadas y ahora estaba jubilado, viviendo en una casa sencilla pero acogedora con su esposa. Cuando Marina tocó el timbre, Severino abrió la puerta con una amplia sonrisa. «Marina, muchacha, qué buena sorpresa. Entra, entra». La casa olía a café fresco y pastel casero. La esposa de Severino, doña Lucía, insistió en que Marina comiera algo antes de cualquier conversación. Se sentaron en la pequeña sala, y Marina notó que las paredes estaban decoradas con fotos familiares y cuadros sencillos. Era un hogar lleno de amor, no de lujo. «Señor Severino», Marina comenzó después de aceptar una taza de café. «Vine aquí porque necesito un consejo, sobre mi padre». Severino se puso serio inmediatamente. «Joaquín era el mejor hombre que conocí, muchacha. ¿Qué quieres saber?» Marina respiró hondo y decidió contar parte de la historia. No reveló todos los detalles sobre Vicente y la fortuna, pero contó que había descubierto que su padre venía de una familia rica y había rechazado todo por amor. Contó que ahora se le estaba ofreciendo la oportunidad de recibir aquello que su padre había rechazado. Severino escuchó en silencio, asintiendo lentamente con la cabeza. Cuando Marina terminó, él se quedó pensativo por un largo momento. «Sabes, Marina, tu padre nunca me contó toda esta historia, pero yo siempre supe que había algo en él, una cualidad especial», dijo Severino. «Trabajé con muchos hombres durante mi vida. Algunos trabajaban solo por dinero, otros por obligación, otros porque no tenían elección. Pero Joaquín trabajaba de forma diferente. Él construía con amor». Marina sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. «Él me dijo una vez», continuó Severino, «que cada ladrillo que ponía era una oración, que cada pared que levantaba era un regalo para las familias que vivirían en esas casas. Él veía significado en su trabajo, ¿sabes? No era solo un empleo, era propósito». «Pero él era pobre», dijo Marina, su voz quebrándose. «Trabajó duro toda su vida y nunca tuvo nada». Severino negó con la cabeza vigorosamente. «Eso no es verdad, muchacha. Tu padre lo tenía todo, tenía a tu madre, te tenía a ti, tenía amigos que lo respetaban, tenía dignidad, tenía paz de espíritu. Esas cosas no se pueden comprar. Y mira, él no estaba orgulloso de ser pobre. Nadie lo está. Pero él estaba orgulloso de ser libre. Libre para amar a quien quería, libre para vivir de acuerdo con sus valores, libre de compromisos que habrían aprisionado su alma». Marina se limpió las lágrimas que caían por su rostro. «Pero, ¿y si acepto lo que él rechazó? ¿No sería como decir que él estaba equivocado?» Severino tomó la mano de Marina entre sus manos callosas. «Escucha aquí, muchacha. Tu padre hizo su elección en su situación. Tú tienes que hacer tu elección en tu situación. Las circunstancias son diferentes. Joaquín estaba eligiendo entre amor y dinero. Tú estás eligiendo qué hacer con un regalo que se te está ofreciendo. Son cosas completamente diferentes». «Pero ese dinero viene del mismo lugar que lo humilló», argumentó Marina. «Y fue construido en parte por sus manos», replicó Severino. «Me dijiste que tu padre trabajó en las obras de ese hombre. Entonces parte de ese dinero es el sudor de Joaquín. Es su trabajo transformado en ladrillos, en paredes, en edificios. ¿No sería honrar su memoria usar ese dinero para hacer el bien? ¿Para ayudar a la gente? ¿Para cuidar de tu madre, a quien él amaba más que a nada?» Marina no había pensado desde ese ángulo. Severino continuó, su voz haciéndose más firme. «El dinero no es bueno ni malo, Marina. Es solo una herramienta. Lo que define si algo es bueno o malo es la intención de quien lo usa. Si usas ese dinero para aislarte del mundo, para volverte orgullosa y distante, para olvidar de dónde vienes, entonces sí, sería una traición a la memoria de tu padre. Pero si lo usas para hacer el bien, para ayudar a la gente, para honrar el trabajo de Joaquín, entonces no sería una traición, sería una continuación».
Marina sintió que algo cambiaba dentro de ella. Las palabras de Severino estaban cobrando sentido de una manera que ella no había considerado antes. «Tu padre no estaría en contra de que tuvieras una vida mejor, Marina», dijo Severino suavemente. «Él trabajaba duro precisamente para que tuvieras oportunidades. Lo que él sí estaría en contra es que te convirtieras en el tipo de persona que valora el dinero por encima del amor, que juzga a los demás por la cuenta bancaria, que olvida la dignidad humana. Pero yo te conozco desde pequeña. Eres hija de Joaquín. Tienes su corazón. Y un corazón así nunca se pierde, no importa cuánto dinero se tenga». Doña Lucía, que había escuchado todo en silencio, habló por primera vez. «Y piensa en tu madre, querida. Carmen sufrió mucho después de que Joaquín se fue. Ella merece tener comodidad en los años que le quedan. No por lujo, sino por dignidad, para que pueda tratarse bien, vivir sin dolor, sin preocupaciones». Marina asintió con la cabeza, sintiendo una claridad comenzando a emerger de la confusión. «Tienen razón. Necesito dejar de pensar en esto como una elección entre honrar a mi padre o traicionarlo. Necesito pensar en cómo puedo usar esto para honrarlo de verdad». Se quedó una hora más con Severino y doña Lucía, conversando sobre Joaquín, recordando historias, riendo y llorando. Cuando Marina finalmente se despidió y regresó a casa, tenía una idea formándose en su mente. Una idea que parecía correcta, que parecía algo que Joaquín aprobaría. Aquella noche, Marina no durmió. Se quedó sentada a la mesa de la pequeña cocina, con un cuaderno delante, escribiendo. Escribió una lista de condiciones, de propuestas, de ideas. Escribió y reescribió hasta que las palabras reflejaron exactamente lo que ella sentía, lo que ella quería, lo que ella creía que sería justo. Cuando el sol comenzó a salir, Marina tenía en sus manos un documento. No era profesional, no tenía lenguaje jurídico, pero era sincero y claro. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su bolso. Ese día, antes de comenzar su turno en el hotel, Marina pidió hablar con Vicente. La secretaria de este pareció sorprendida, pero hizo la llamada. Minutos después, Marina estaba de nuevo en aquel ascensor, subiendo a la oficina que había cambiado su vida. Vicente la esperaba de pie, junto a la ventana. Parecía más viejo que la última vez, como si la espera le hubiera pesado. Sus ojos buscaron los de Marina ansiosamente. «Marina», dijo Vicente, su voz cargada de expectativa. Marina entró y cerró la puerta tras de sí. No se sentó, se quedó de pie, apretando su bolso con fuerza. «He tomado mi decisión». Vicente tragó saliva. «¿Y cuál es?» Marina sacó el papel doblado del bolso y se lo entregó a Vicente. Él lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par a medida que recorría las palabras. Marina comenzó a hablar, su voz firme y clara. «Acepto ser parte de esta familia. Acepto reconocerlo a usted como mi tío. Acepto la herencia, pero no de la manera que usted imaginó. No voy a simplemente recibir el dinero y vivir una vida de lujo. Eso sería una traición a lo que mi padre representaba». Vicente levantó los ojos del papel, escuchando atentamente. «El Hotel Mirador Imperial dejará de ser un hotel exclusivo», dijo Marina, y había determinación en su voz. «Se convertirá en la sede de la Fundación Joaquín y Vicente Tavares, un centro cultural y de capacitación profesional. Los jardines serán abiertos al público. Habrá clases de oficios, cursos profesionalizantes, biblioteca, espacio para eventos comunitarios». Vicente miró el papel de nuevo, sus manos temblorosas. «La mitad de la fortuna líquida se destinará a un fondo perpetuo», continuó Marina. «Ese fondo financiará becas universitarias para hijos de trabajadores de la construcción civil. Financiará mejoras habitacionales en comunidades necesitadas. Garantizará que el trabajo que mi padre hizo durante toda su vida se transforme en oportunidades para otras personas como él». Lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Vicente. Marina no se detuvo. Su voz continuó firme, cada palabra cargada de propósito. «Y hay una cosa más. El retrato de mi padre debe salir de esta oficina privada.
Irá al vestíbulo principal, donde todos puedan verlo. Junto a él, usted pondrá un retrato suyo, del mismo tamaño, en el mismo marco. Y debajo de los dos cuadros habrá una placa contando la historia real, la historia de los hermanos gemelos, la elección que mi padre hizo, la elección que usted hizo, sin censura, sin romantización, la verdad completa. Vicente soltó un sonido que era medio risa, medio sollozo. Volvió a leer el papel, recorriendo cada línea que Marina había escrito con tanto cuidado durante la noche. Cuando terminó, lo sostuvo contra el pecho y cerró los ojos. «¿Por qué?», preguntó Vicente finalmente, su voz quebrándose. «¿Por qué haces esto por mí? Después de todo lo que hice, después de cómo abandoné a tu padre, ¿por qué me das esta oportunidad?». Marina sintió que sus propias lágrimas comenzaban a caer. «Porque mi padre me enseñó sobre el perdón. Él nunca hablaba de usted, nunca mostraba amargura, nunca dejaba que el pasado lo consumiera. Él vivía en el presente, amaba en el presente, construía en el presente. Y yo aprendí de él que cargar con la ira es como cargar piedras en la espalda. Solo te hace más pesado, más lento, más cansado». Vicente abrió los ojos mirando a Marina como si la estuviera viendo por primera vez. «Tienes su sabiduría, la misma grandeza de espíritu». «No sé sobre eso», dijo Marina, limpiándose las lágrimas, «pero sé que si yo simplemente rechazara todo lo que usted está ofreciendo, estaría siendo tan rígida como lo fue su padre. Estaría repitiendo el mismo error de no dar una segunda oportunidad. Y si aceptara todo sin condiciones, estaría traicionando la memoria de mi padre. Así que estas son mis condiciones, es tomarlas o dejarlas». Vicente miró de nuevo el papel en sus manos. «Tus condiciones son perfectas, son más de lo que merecía esperar. Son una forma de transformar mi error en algo bueno, de dar significado a una vida que ha estado vacía por tanto tiempo». Caminó hasta la mesa y tomó el teléfono. Marina lo observó marcar un número y esperar. «Doctor Enrique», dijo Vicente al teléfono, «necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Traiga los documentos de transferencia de bienes que discutimos y traiga también a su mejor abogado de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Tenemos mucho trabajo por delante». Cuando colgó, Vicente se giró hacia Marina con una sonrisa que ella nunca había visto antes. Era una sonrisa leve, genuina, casi juvenil, como si décadas de peso hubieran sido retiradas de sus hombros. «Esto tardará semanas en organizarse legalmente», dijo Vicente, «pero empezamos hoy, ahora. Y Marina, quiero que sepas algo. Tu madre, Carmen, ella se mudará, aquí a la propiedad. Tendrá los mejores médicos, los mejores cuidados, todo lo que necesite, y tú también si quieres. O podemos conseguirles una casa donde prefieran. Tú decides». Marina pensó por un momento. «Creo que a mi madre le gustaría quedarse aquí. Siempre le encantaron los lugares con jardines, y sería bueno para ella estar cerca de los cuidados médicos». «Entonces, está decidido», dijo Vicente. «Me encargaré de los arreglos hoy mismo». En las semanas que siguieron, el Hotel Mirador Imperial se transformó en un tipo diferente de obra. No de construcción, sino de reconstrucción de propósito. Abogados iban y venían con pilas de documentos. Arquitectos presentaban planos de cómo transformar los espacios lujosos en aulas, bibliotecas, talleres. Carmen fue llevada a la propiedad e instalada en una de las antiguas habitaciones de huéspedes, ahora adaptada a sus necesidades médicas. Marina observaba todo con una mezcla de asombro y realización. Había pasado de camarera a heredera, de invisible a decisiva. Pero lo más importante era que sentía que estaba haciendo algo que Joaquín aprobaría. Estaba tomando la herramienta que se le dio y usándola para construir algo bueno. Una tarde, mientras Marina supervisaba la instalación de estanterías en una de las nuevas bibliotecas, Vicente se acercó. Estaba vestido de forma más informal de lo que Marina lo había visto, con pantalones sencillos y una camisa de lino. «Necesito mostrarte algo», dijo Vicente.
Ven conmigo. Él la llevó al sótano del hotel, un área que Marina nunca había visitado. Era fresco y olía a concreto antiguo. Vicente encendió las luces, revelando lo que parecía ser un archivo personal. Había armarios de metal, cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas. Vicente fue hasta uno de los armarios y lo abrió, revelando pilas de cuadernos encuadernados en cuero. «Estos son mis diarios», dijo. «Empecé a escribir cuando tenía 15 años. Escribí todos los días durante 55 años». Tomó uno de los cuadernos y lo abrió en una página marcada. «Esta entrada es del día en que Joaquín se fue de casa. Quiero que la leas». Marina tomó el cuaderno con manos temblorosas. La caligrafía era juvenil, pero clara. Ella comenzó a leer. «Hoy perdí a mi hermano, no por un viaje, no por una discusión tonta que pasará. Lo perdí para siempre. Joaquín se fue de casa porque eligió el amor sobre la fortuna. Yo me quedé porque elegí la seguridad sobre el coraje. Él me miró antes de irse. Me dio una última oportunidad de ir con él, de apoyarlo, de mostrar que los hermanos permanecen juntos. Y yo bajé la cabeza. Soy un cobarde. Papá está satisfecho. Mamá está llorando en la habitación. Y yo estoy aquí, rodeado de lujo, sintiéndome más pobre que nunca. Joaquín fue el valiente. Yo soy solo lo que quedó». Marina sintió lágrimas caer sobre el papel antiguo. Vicente siguió hablando, su voz suave. «Hay 55 cuadernos aquí. En cada uno de ellos hay al menos una entrada sobre Joaquín, sobre mi arrepentimiento, sobre su vida que seguía de lejos, sobre ti después de que naciste. Este archivo es mi confesión, mi prisión, y ahora, si quieres, es tuyo». Marina cerró el cuaderno delicadamente y lo sostuvo contra el pecho. «No los necesito. Usted debe guardarlos. Son parte de su historia, de su viaje. Pero hay algo que me gustaría pedir». Vicente asintió para que ella continuara. «Cuando la fundación abra, quiero que done algunos de esos cuadernos para ser exhibidos. No todos, pero algunos, para que las personas que vengan aquí puedan entender que incluso hombres poderosos cargan con arrepentimientos, que incluso los ricos sienten dolor, que el dinero no lo resuelve todo». Vicente pensó por un momento y luego asintió. «Está bien, elegiré algunos que puedan ser útiles para educar sin exponer demasiado». Regresaron juntos del sótano, caminando por los pasillos que pronto estarían llenos de estudiantes y familias. Marina se detuvo frente a la pared donde se colgarían los retratos de los hermanos. El área ya estaba siendo preparada, con iluminación especial y espacio para la placa explicativa. «¿El retrato de mi padre ya está listo?», preguntó Marina. «Está siendo limpiado y restaurado», respondió Vicente. «El mío está siendo pintado ahora, basándose en fotos recientes. Quiero que sea honesto. No quiero parecer más joven o más importante de lo que soy. Quiero que muestre a un hombre de 70 años que desperdició décadas antes de finalmente despertar». Marina tocó la pared vacía. «Cuando estén uno al lado del otro, la gente verá a dos hombres idénticos físicamente, pero que tomaron decisiones opuestas, y verán que al final ambos encontraron redención. Uno a través de una vida vivida con propósito, otro a través de finalmente hacer lo correcto». Vicente puso la mano en el hombro de Marina. «No habría encontrado esa redención sin ti. Tú eres el regalo que Joaquín me dio, incluso después de partir. A través de ti, él me mostró el camino de regreso. Se quedaron allí en silencio por un largo momento, tío y sobrina, conectados no solo por sangre, sino por propósito». Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina, Vicente y Joaquín haya tocado profundamente sus corazones. Esta narrativa sobre elecciones, arrepentimiento y la verdadera definición de riqueza nos recuerda que nunca es tarde para hacer lo correcto, que el perdón puede curar heridas de décadas y que el legado más valioso que podemos dejar no está en cuentas bancarias, sino en los corazones que tocamos y en las vidas que transformamos. Si esta historia resonó con ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal para continuar este viaje emocional con nosotros.
Hemos preparado historias igualmente envolventes e inspiradoras que exploran la complejidad de la vida humana, las relaciones familiares y los dilemas morales que todos enfrentamos. Hagan clic en el botón de suscripción, activen la campanita de notificaciones y dejen un me gusta si ustedes creen, así como Joaquín creía, que la verdadera prosperidad reside en el amor y en los valores que llevamos. Todos los días traemos narrativas únicas que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. Compartan esta historia con alguien que necesite escuchar sobre el perdón, sobre segundas oportunidades, sobre cómo transformar arrepentimientos en acciones positivas. Y no se olviden de contarnos en los comentarios qué parte de la historia les emocionó más, si fue el coraje de Joaquín, la redención de Vicente o la sabiduría de Marina. Sus palabras nos inspiran a seguir creando contenidos que calientan el corazón y elevan el espíritu. Hasta la próxima historia, y recuerden que, así como Marina transformó una herencia en propósito, cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestras circunstancias en oportunidades para hacer el bien. Nos vemos en los comentarios y en la próxima historia.